el académico. Y está un año esperando que saliera. ¿Qué? ¿Lo dais aquí? Sí. ¿A Pedro? En el... Venga, yo cojo... Librero. Ese es documentado. Documentado. Ese es documentado. 15 euros. Daba mi otro. Pero bien avenido y un público selecto, por los que tengo aquí con nosotros, ¿no? Los que estamos aquí. Voy a ver si hay alguien abajo, si os parece, y por no dejarlo fuera, porque creo que está hablando de manera... Estamos aquí esta tarde para presentar el libro El extraño escritor y otras devastaciones, con la presencia de Paco Nieva, Francisco Nieva, Paco para los amigos. Y bueno, esta es una actividad que planteamos desde el Ayuntamiento dentro de la programación del Día Internacional de los Museos, que como sabéis se celebra hoy, 18 de mayo, y que lleva como lema Museos y Paisajes Culturales, extendiendo la tutela del patrimonio al paisaje. Disculpadme. Y bueno, la visión principal que tienen los museos va más allá de lo que es la institución propiamente dicha, se extiende al paisaje en el que se custodian, pues, o en el que radican las colecciones, muchas de las piezas de las colecciones que están presentes en los museos. Tengo la garganta tomada. Últimamente que estoy... Bien, y bueno, pues deciros que desde el Ayuntamiento pues, han programado una serie de actividades, sobre todo con el objeto de acercar a la comunidad educativa a la institución y a todo lo que desarrolla el museo y, en nuestro caso particular, el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular. Un día 18 de mayo, que lo establece el ICOM, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y que, bueno, a través de esta institución, el ICOM, bueno, pues se celebra todos los años y nosotros desde Dos Torres, a partir de la inauguración de este centro, pues se viene celebrando todos los años con una serie de actividades y este año le planteamos a Francisco, a Paco, la posibilidad de presentar aquí su nueva publicación y él pues aceptó muy amablemente nuestro ofrecimiento y nosotros le estamos agradecidos desde el Ayuntamiento de Dos Torres y particularmente desde el área de Cultura y Turismo. Expreso aquí la disculpa y la dispensa del concejal de Cultura que no va a poder estar en esta tarde, creo que se va a incorporar luego después, y decir que, bueno, pues estamos agradecidos, por supuesto, de que estés aquí acompañándonos, que presentes tu libro, más en este caso cuando hemos tenido conocimiento de que recientemente ha sido nombrado académico de la Real Academia de Córdoba y nos congratula que un ciudadano más de nuestra comarca pues esté formando parte de esa institución tan importante. Y bueno, pues a partir de este momento tendremos que llamarte ilustrísimo. Estamos encantados, ya digo, de que haya sido nombrado y creo que hablo extensamente por parte de toda la sala que estamos aquí y creo que es un honor para la comarca de Los Pedroches que tengamos más miembros dentro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, perdón, Bellas Letras y Nobles Artes, y es una satisfacción que con este reciente nombramiento nos vengas a presentar tu última obra. Si mal no recuerdo, y fue en 2014, cuando estuviste aquí en este mismo centro de interpretación, no en el mismo lugar, pero sí aquí cerquita, recogiendo el premio Soliense en el año 2014, con la obra, era la que publicaste, era de narrativa, ¿verdad? La ventana de invierno. Porque Los que miran al frío se presentó en 2013, creo, 2012. Y bueno, pues es grato que también sea el mismo lugar que acogió ese premio el que tenga lugar para la presentación de este libro. Todos conoceréis ya a Paco, él reside en Pozoblanco, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, y trabaja como profesor de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto Antonio María Calero de Pozoblanco, aunque actualmente pues, se encuentra en comisión de servicios desarrollando su labor en el Centro de Profesorado de la Sierra de Córdoba. Ha publicado 3 libros de poesía,
los lugares públicos, aparecido como Plaquet en 1998, corregido en profundidad y ampliado en 2008, y fue finalista del Andalucía Joven. También Perímetro de la tarde, publicado por Rial en 2007, con el que obtuvo Acexis del Adonais. Y Las ventanas de invierno, que fue publicado por la Oficina de Ediciones en 2013 y que fue 21º Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Premio Soliense en 2014, que fue el que recogiste aquí en Dos Torres. A ello hay que sumar 2 cuadernos, Descuidos y omisiones en 2011 y Fronteras, tú, en 2015. Y la coordinación de otros tantos volúmenes colectivos, como son Palabra Compartida en 2007 y Divergentes en 2015. Su obra poética ha sido recogida en antologías como Los Círculos del Aire, en 2008, Entre el Puente y el Río, en 2009, Antología del Beso, en 2009 también, Terreno Fértil, en 2009 también, fue un año muy prolífico, Tintas para la Vida, 2, en 2010, Un rayo que no cesa, en 2010, El mercado de los pájaros, en 2011, o Con y versos, en 2014. Como narrador, ha publicado 2 libros de relatos, que son Los que miran al frío, de Ediciones La Escuela de Plata en 2011, que fue Premio Andalucía de la Crítica en 2012 a la ópera prima, y El extraño escritor y otras devastaciones, que es con el que hoy nos cita aquí para su presentación, que ha sido publicado por Ediciones Escuela de Plata en 2016. Está recién sacado. Igualmente ha colaborado en el libro La Puerta de los Sueños, que fue editado por el Ayuntamiento de Pozoblanco en 2009 y que obtuvo el premio Soliense en aquel año, en el año posterior, en 2010, con un relato titulado Tourmalet 3000 piezas. Además de la vertiente creativa, Paco ejerce también la crítica literaria en Cuadernos del Sur y ha publicado numerosos estudios sobre grandes figuras como Cervantes, Becker, Unamuno, Alberti, Alessandre, Cernuda, Borges, Rivas, Teresa de Jesús, Onetti y un largo etcétera. Igualmente es autor del ensayo Antonio Rodríguez de León, En tierra de nadie, de 2013. En poco tiempo te he presentado 2 veces. La anterior fue para la jornada de Patrimonio Histórico de los Pedroches, que organiza la Asociación Piedrical, que nos sentimos honrados por la presencia del presidente y secretario de esta asociación. Y vuelvo a reiterar que para mí particularmente es un honor el que estés aquí hoy acompañándonos y presentándonos tu nuevo libro y que ahora pues, conoceremos más en detalle de primera mano a través del autor. Así que muchísimas gracias desde el Ayuntamiento de Dos Torres y particularmente desde la Red de Cultura por acompañarnos y tener la deferencia de presentar tu última obra aquí con nosotros. Bien, muchas gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Dos Torres por permitirme la posibilidad de presentar el libro aquí en Dos Torres, un pueblo al que además me siento bastante unido, ¿no? Como ha dicho Miguel, no solo aquí recibí el premio Soliense, sino que también, bueno, en mi trayectoria profesional, pues, gran parte del alumno de Dos Torres, pues, antes o después pasa por mis manos en alguna asignatura u otra, con lo cual tengo bastantes lazos también emocionales con este pueblo, ¿no? Por supuesto, he dicho gracias al Ayuntamiento de Dos Torres, gracias al área de cultura por este ofrecimiento y sobre todo a la persona de Miguel, ¿no? Al cual aprecio muchísimo. Gracias por supuesto a todos vosotros y a todas vosotras por estar esta tarde aquí y decidir compartir conmigo unos minutos, ¿no? Para que os hable de este libro. Bien, como ha dicho Miguel, se trata de mi segunda incursión en la narrativa. Voy a hablar brevemente de mi trayectoria como narrador. Como ha dicho él también bien, mi anterior libro de relatos, Los que miran el frío, ha aparecido en la misma editorial, en Ediciones Escuela de Plata, de Renacimiento, de la editorial sevillana Renacimiento. Tiene mucha conexión con este libro, aunque son dos libros distintos, pero con concomitancias, ¿no? De hecho, el origen de este libro, los primeros relatos de este libro, nacieron cuando estaba terminando de escribir los últimos retoques, correcciones de prueba de imprenta de Los que miran el frío. Y estos primeros relatos nacen como una parodia de mí mismo como escritor, ¿no? Cuando uno termina un libro, siempre tiene
creo que vanidad de pensar que es lo mejor que ha hecho. A veces puede ser, a veces puede no ser, ¿no? Pero parece que uno tiene la sensación de que ha dado lo máximo que puede y de que es lo mejor que ha escrito hasta ese momento, ¿no? Esa sensación me invadió a mí con los que miran el frío, pero inmediatamente empiezo a buscar editorial, con un libro de relatos que tiene menos ventas. Empiezo a buscar, obviamente las grandes editoriales solo funcionan con agentes literarios. Intento a través de internet, como cualquier persona puede buscar en Google agentes literarios y te sale una serie de agentes literarios. O sea, en Google da la lista de todo, ¿no? Pues escribo a algunos agentes literarios, solamente uno de ellos se dignó a pedirme que le mandase 20 páginas y un pequeño resumen. Dice, si en el plazo de 3 meses no te contestamos es que la propuesta está desestimada. Hace ya 6 años creo y todavía no me han contestado, o sea que la propuesta estaba más que clara, no que estaba desestimada. Entonces, bueno, quiero decir que uno empieza a querer aspirar con el libro a ciertos sellos, a ver si tiene el libro cabida, y la realidad te golpea, ¿no? Te golpea la realidad y dices, bueno, pues no es tan bueno como yo pensaba, ¿no? Y aunque luego esté muy contento con Renacimiento y todo lo que uno quiera, pero no es Anagrama, no es Alfaguara, ¿vale? O Planeta. Y entonces, bueno, pues uno se redefine, se reubica, se replantea ciertas cosas, ¿no? Y ahí nacen los primeros relatos, en los cuales aparece la figura de los escritores, que hay mucho de autobiográfico en ellos, de introspección de uno, también de conocimiento de la realidad del mundo literario, ¿no? Y estos primeros relatos eran un poco, como digo, paródicos de mí, pero eran diversos. No solo quería afrontar en ellos la complejidad, como digo, del escritor, sino la complejidad del ser humano. Y empecé a ver que estos microrelatos, que fueron los iniciales, se quedaban estrechos, el cauce del microrelato se quedaba estrecho para lo que quería contar. Y empecé a buscar el cauce más amplio del cuento, del relato corto. Y esto para mí me planteaba un reto, ¿no? Me planteaba un reto porque, como ha dicho Miguel, mi primer libro de relatos tuvo cierta acogida. Fue Premio Andalucía de la Crítica a la Ópera Prima, al ser mi primera obra de narrativa. Y la verdad es que tuvo críticas más o menos buenas, siempre dentro de que todo es relativo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, creo que tenía la sensación de que el listón estaba alto y no quería que, para mí, y no quería que tampoco que este libro pareciese un libro menor en comparación con el anterior, ¿no? De hecho, para algún lector le puede parecer un libro menor, es decir, para un lector que no conozca bien el género del relato, pues posiblemente este libro, por el tema tratado, son problemas cotidianos, la sociedad actual, ahora después hablaré de eso, ¿no? Pues quizá tenga menos enjundia que el anterior, que era un gran relato épico, guerra civil, gran labor de documentación, que me pateé todo lo que había sobre la batalla de Pozo Blanco y la guerra civil en el norte de la provincia, que eso no quiere decir que haga ni mejor ni peor el libro esa labor, pero sí que era como un proyecto en apariencia más ambicioso, ¿no? Aquí, como digo, intentaba reflejar el carácter poliédrico de la sociedad actual, ¿no? Pues claro, tenía como referencia mía anterior ese libro, y no quería que el libro pareciese un libro menor. Además, también cuando publiqué Los que miran el frío, son 9 relatos, 9 relatos que son 150 páginas, estos son 29 relatos, 120 páginas. Eran personajes mucho más desarrollados, mucho más matizados psicológicamente, acciones mucho más tramadas. Me voy a la síntesis pura, al relato breve puro. Entonces, de hecho, como que estaba diciendo, cuando me hicieron varias entrevistas en prensa, algún periodista decía, bueno, ¿y la novela para cuándo? Porque parecía que el salto lógico, quizás, después de escribir Los que miran el frío, por esa profundidad de los personajes y por ese desarrollo de la acción, pues quizás el salto lógico fuese una novela, ¿no? Y yo no solo me descuelgo con una novela, sino que me descuelgo con un libro de relatos cortos, ¿no? Eso me hizo plantearme muchas dudas. Ha sido un proyecto que he parado, que he revisado, que he corregido en múltiples ocasiones, para dar, como digo, todo aquello que quería dar, ¿no? De mí mismo y todo aquello que quería reproducir de la sociedad actual, ¿no? Es un libro, como digo, que por el tema es distinto del anterior. Si aquel hablaba de la guerra civil, este habla de los problemas cotidianos de hoy, intentar reflejar el carácter poliédrico y la complejidad del ser humano, las contradicciones que nos conforman, y sin embargo, eso no quiere decir, como digo, que sea una obra menos conseguida, ¿no? Es más, creo que es una obra que
que sí que está más conseguida precisamente en eso que tiene de lazo de unión con el anterior, que es el tratamiento del lenguaje. No solo he despojado la acción al máximo, cuento todo lo que quiero contar con el mínimo número de palabras posible, sino que he ahondado en el gusto por la imagen, en la expresión del lenguaje. De hecho, a pesar de esas dudas iniciales, sí es cierto que ahora que van saliendo las presentaciones, que van saliendo los lectores, pues bastantes escritores me han confirmado ya que este libro les está gustando más que el anterior, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estaba muy descaminado, ¿no? A pesar de esas dudas, como digo. De hecho, por poner solo 2 ejemplos de presentaciones, Juan Ferrero destacó en Villanueva de Córdoba, pues que contaba todo lo que quería contar con el menor número de palabras posible. Dice, está todo lo que hay que contar en un relato, pero casi sin palabras. Y Juan Bosco Castilla también resaltó pues, el carácter lírico de gran parte de las imágenes del relato. Aunque hable de la sociedad actual, aunque hable de los problemas actuales, aunque al hablar de esa complejidad actual tenga que acudir a una frase más breve, porque también el número de páginas es menor por relato, pues tengo que acudir a esa frase más breve, más concisa, más precisa, más impactante, mientras que lo que miran en una frase más extensa. Pero sin embargo ese gusto por cultivar la palabra, ese gusto porque la frase despliegue muchas más connotaciones de lo que realmente dice, sigue estando presente y creo que lo he desarrollado más, ¿no? Como digo, son cuentos muy ortodoxos, son muy respetuosos con el género, además con la tradición del género en España. De hecho hay muchas intertextualidades porque el propio género del relato corto te permite la intertextualidad. Hay alusiones a Borges, a Cortázar como grandes referentes, o españoles como José María Merino o Guillermo Busutil, que posiblemente conforman el póker de influencias, ¿no? Y de grandes autores que uno admira en este libro, ¿no? También, sin lugar a dudas, hay influencia de Kafka. De hecho hay por ahí un protagonista que se llama Gregorio, que aparece en un relato en el cual aparece una especie de metamorfosis. Y también hay una influencia Cervantes de la que me detendré ahora después, ¿no? Como digo, son 29 relatos cortos. El más breve tiene apenas una página, y digo apenas porque, bueno, en letra de imprenta sale con 2 páginas, pero porque le dejan bastante espacio en blanco arriba, no deja de ser una página, ¿vale? Le ocupa nada más que 7 o 8 líneas de la siguiente. Y el más extenso, apenas 10 páginas. Como he dicho antes, la idea inicial era hacer una burla, un análisis crítico del mundo literario, de las neuras, de las manías, de los escritores, de las miserias del mundo literario, también de las virtudes, ¿no? Pero, como he dicho antes también, esto vi que era un poco insuficiente para lo que quería y decidí ampliar el abanico, porque en el fondo un escritor es una persona normal. Un escritor corre, tiene familia, tiene hijas, tiene su trabajo, tiene sus problemas, tiene sus inquietudes. Lo único que lo diferencia de otra persona normal es la mirada, la capacidad de mirar. Cuando una persona ve una copa, el escritor puede ver una historia, puede ver una metáfora, puede ver una imagen. Es la única diferencia, ¿no? Entonces veía que era muy estrecho constreñir el libro solamente a figuras de escritores. Y de hecho, rompí esa estructura inicial. Es decir, el proyecto ha sufrido muchas transformaciones. De hecho, el proyecto inicial eran 100 relatos, microrelatos, como he dicho. Luego fui ampliándolo, me quedé en 50, de los 50 reduje a 35, 36, creo recordar que era la edad que tenía en aquel momento. Luego dije, bueno, pues seguimos reduciendo, 33 que es la edad de Cristo, número simbólico, tal. Luego reduje de nuevo, 31, se me quedaba un poco descuadrado, reduje a 30, y ya dije, mira, esto es que acabas de romper, no puede ser 30. De hecho también, como he hablado con Pedro antes, el libro Divergente, el que tiene gran parte de culpa de mi reconocimiento como investigador, ¿no? Pues el libro Divergente, el Ayuntamiento de Pedroche, tuve que sacar un relato del libro también para ese libro, ¿no? Entonces saqué un relato que iba en principio para este libro. Total, que al final fracturé esa estructura y dejé 29 relatos, ¿no? Y además 29 relatos en los cuales, como he dicho, no todos están protagonizados por escritores. También fracturé eso. Veía muy forzado que en todos tuviese que haber una referencia, ¿no? Que eran escritores consumados, escritores fracasados, aspirantes a escritores. Entonces hay 2 o 3 relatos en el libro que no hay ninguna referencia a ellos. Por el nivel de lenguaje que tienen, por las expresiones que utilizan, podrían ser o podrían no serlo,
pero lo he roto a conciencia también, ¿no? Porque quería dar esa visión más amplia. Como digo, esta estructura quiere reflejar lo poliédrico de la sociedad actual, ¿no? De hecho, yo siempre he trabajado, soy un escritor que, eso sí, he trabajado la idea unitaria del libro. Siempre todos mis libros han tenido una idea unitaria. Este también la tiene. De hecho, como digo, nació de ese primer proyecto de ahondar en mis propias inquietudes como escritor, en mis propias manías y neuras como escritor. Luego intentar hacer un reflejo de la complejidad de la sociedad actual. Y como digo, todos los libros tienen esta estructura unitaria, por lo cual ha habido temas que no he podido tratar hasta ahora. Y este libro, al aplicar esta estructura, me ha permitido trabajar ciertos temas. Por ejemplo, uno de los núcleos fuertes del libro son los relatos sobre el maltrato. Creía que tenía la obligación moral, en los tiempos que corren hoy en día, pues de abordar ese tema, ¿no? Y de tratarlo literariamente. Con lo cual me ha permitido, como digo, abordar esos temas. Aparece un relato protagonizado por un personaje que tiene síndrome de Diógenes. Hay referencias veladas a la crisis de valores que tenemos, a la crisis de las instituciones, al desgaste de las instituciones públicas, a los políticos que sin oficio ni beneficio que solo quieren medrar, a las grietas y fallas del sistema de la sociedad capitalista en la que vivimos inmersos, pero no hay relatos protagonizados solo por eso, sino que los problemas son los problemas de los personajes, problemas que he intentado trabajar con una profunda humanidad, y lo otro aparece como decorado, como componiendo ese marco global, pero no son en sí mismos el tema de ninguna historia, ¿no? Como digo, el núcleo fundamental irradia sobre la complejidad de las personas, ¿no? Y su carácter poliédrico. Bien, en cuanto al relato, ¿por qué escribo relatos? ¿Por qué escribo poesía? Como alguien me ha comentado alguna vez, si soy un poeta metido a prosista o a narrador, que aparece por ahí en algún relato alguna referencia a eso. Me pongo la careta de poeta, me pongo la careta de narrador. La verdad es que a mí me atraen las distancias cortas. No hay una distancia grande entre mi poesía y mi narrativa a la hora de trabajarlo. Tengo una forma de trabajar muy similar, tanto el relato como la poesía. Yo escribo, muchas veces hay un destello, lo apunta y tal, pero trabajo mucho, como digo, el relato, trabajo mucho el poema, lo escribo, cuando creo que tiene un grueso de ese relato lo deja reposar, lo revisa, en el poema igual, le va dando sucesivas revisiones. De hecho soy casi maniático en eso, ¿no? O sin el casi, y hasta en las pruebas de imprenta estoy corrigiendo a última hora siempre algo que te chirría, que crees que se puede mejorar. Entonces esa labor constante de pulir, de retocar, de revisar, pues está en mi poesía y está en mi narrativa, ¿no? Y también cuento una anécdota que me pasó con Los que miran el frío, y es que cuando yo terminé Los que miran el frío, cuando creía que la había terminado, tenía un número de páginas, ¿no? Tenía unas 150, 160 páginas Word, Tiny New Roman 12, que es lo que yo suelo escribir espacio y medio. Eso en letra de imprenta hubiese sido 190 páginas, más o menos. Bueno, pues yo empiezo en esa última labor de pulir, quito un relato, sigo puliendo, despojando de lo que sobra, y tenía en mente presentarme a la Andalucía Joven de Narrativa, que fue finalista del de poesía, y cuando voy a presentarlo resulta que no llego al mínimo exigido en las bases, con lo cual no puedo presentar el libro. Había quitado tanto que no llegué al mínimo de páginas exigibles. Pues con este libro, como he explicado antes, a la hora de quitar relatos y de despojar, pues algo similar, ¿vale? He ido despojando, he ido quitando hasta quedarme con el núcleo de lo que quería contar, sin más aditamentos, como resaltó Juan Ferrero, he dicho antes en Viena, ¿no? Como he dicho, me atraen las distancias cortas. ¿Por qué? Porque no hay margen de error. Aquí en el relato no hay posibilidad de equivocación. Todos, supongo que la mayoría seréis lectores de novelas, tú puedes leer una buena novela y decir, esta novela está muy bien, pero yo le quitaría 30 páginas. Y yo soy filólogo, y la mejor novela del siglo XIX que hay en España, Fortunata y Jacinta, pues yo cuando lo he leído algunas páginas he saltado. Y no me he perdido la historia. No quiere decir que sea de mérito ni mucho menos de Benito Pérez Galdós. Sería de mérito mío como lector, ¿no? En todo caso. Pero he saltado alguna página y la historia sigue teniendo sentido. Eso no puede pasar en un poema, eso no puede pasar en un relato, ¿vale? Y mucho más en bestsellers actuales que están más o menos bien escritos algunos, pero que perfectamente hay 30 páginas que se le van al autor de las manos. Y tú dices, mira, la novela está bien, aunque hay 30 páginas que flojean, ¿vale? En un relato, si le sobran 10 líneas,
es un mal relato. Un poema, si le sobra un verso, si le sobran 2 versos, es un mal poema, falla, no hay margen de error. Entonces, esa sensación de tener que estar siempre dando el máximo de uno y de no meter relleno, es lo que me atrae, ¿vale? Yo funciono, como he dicho antes, no lo he dicho pero lo he explicado, funciona al revés que mucha gente. Mucha gente funciona sumando, yo funciono despojando el texto. Yo tengo el bruto, y eso pasa también en poesía, por eso he dicho que mi forma de trabajar la poesía es muy parecida, ¿no? Tengo el bruto, y ahora sobre ese bruto voy limando hasta que llego a todo aquello que quiero contar con el menor número de palabras posible, ¿no? Como digo. El cuento es la síntesis en estado puro, es la acción en estado máximo, y, como digo, el relato, este relato es canónico, son todos relatos canónicos, como digo, se caracteriza por la brevedad. Esa brevedad tiene que traducirse en una tensión, que hace ganar al lector en una continua sensación de tensión. Un lector no se puede descolgar del relato, no puede perder la tensión, y debe haber una sorpresa final. Pero cuidado, que la sorpresa final, ahora lo matizo. ¿Para qué? Para que golpee al lector con contundencia, para no dejarlo impasible ante aquello que le quieras contar. Y hacer al lector partícipe de la historia, que recomponga parte de la historia, que se haga coautor de la historia y así que tome conciencia de lo que le estás contando, dónde lo quieres llevar, a dónde lo quieres llevar con la narración. He dicho que el concepto de sorpresa final debería matizarlo. Yo no soy partidario de que un relato vaya diciendo A, y ahora de golpe una sorpresa final B que no tiene nada que ver con A, como un pegote de mezcla que tira el albañil con el palaustre y lo deja ahí pegado en la pared. No es eso. La sorpresa final tiene que sorprenderte, como digo el relato, pero tiene que despojarse de la lectura, ¿vale? Es decir, tú cuando llega a ese final te ha sorprendido, no te lo esperabas, pero cuando relees el relato vas descubriendo pistas que te llevan hacia ese final. Yo pongo un ejemplo, supongo que habéis visto la película del Sexto Sentido, de los otros, ¿la habéis visto? Se explica bien con esas películas. En el caso del Sexto Sentido, Bruce Willis, tú ves que ese señor le ha pegado un tiro, piensas que ha muerto, luego piensas que está vivo porque sigue la vida normal, y es al final cuando descubres que está muerto, y es visto ese final, cuando tú vuelves a ver la película, vas viendo pistas y dices, minuto 5, mira, se ve que está muerto, minuto 15, se ve que está muerto, minuto 20, se ve que está muerto, y vas viendo pistas que te van diciendo que está muerto hasta pegarte la sorpresa final, igual que en los otros, que los que parecen personas vivas, que son intimidadas por fantasmas, en realidad son los fantasmas. Eso lo descubres al final. Pero una vez que tú has visto la película, vuelves a verla desde el principio y vas viendo las pistas. ¿Vale? Eso es la sorpresa final en un relato. No tiene que ser así. Tú vas viendo las pistas, ¿vale? Para entender o llegar a ese final que tiene que ser lógico con respecto a lo que tú has contado. En cuanto a los temas que utilizo o que trabajo en este libro, como ya he dicho, me ha permitido la posibilidad de trabajar temas que no había trabajado hasta ahora. Y estos temas pues han salido de diversas fuentes, ¿no? Yo siempre digo que yo solo puedo escribir de lo que me rodea. Yo no podría escribir una novela de vampiros, quizá tampoco de templarios, a lo mejor dentro de 20 años la escribo y me tengo que comer mis palabras, pero no me imagino, ¿vale? No me imagino haciendo un Crepúsculo 7, ni a nivel de venta, ni a nivel temático, por supuesto. No me imagino, ¿por qué? Porque no me lo creo. Y que conste que me encanta Drácula, creo que es una gran novela, pero una cosa es Drácula y otra cosa es la novela de vampiros adolescentes. Entonces, no me veo escribiendo eso. ¿Por qué? Porque no me lo creo. ¿Vale? Yo solo debo escribir aquello que realmente me toca, que me emociona, que forma parte de mi universo, ¿no? De lo que me rodea. ¿Y qué es lo que me rodea? Pues en un sentido amplio, no solo lo que yo vivo, sino lo que veo, lo que leo, lo que veo en televisión. Entonces, las anécdotas, estos relatos nacen muchos de anécdotas, a veces triviales, que yo busco trascender. Y esa anécdota puede ser una simple contemplación mía, una noticia de televisión, un suceso cotidiano que me ha pasado y que yo busco, como digo, trascenderlo, una lectura, un pequeño guiño literario. De todo eso voy creando las historias, ¿no? De hecho, sí que es cierto que, bueno, estoy bastante satisfecho con la acogida que está teniendo el libro. Primero, porque hay escritores que están diciendo que les está gustando, y segundo también porque no esperaba que le gustase a un cierto público, como pueden ser, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Es cierto que en algunos centros educativos
han leído algunos relatos y le ha gustado, y digo esto a colación de lo que quiero decir de la anécdota, ¿no? Me sorprende porque nunca escribo pensando en un público y que un chico de 16, 17 años pueda leer algunos relatos y le impacten y pidan leer más, pues ya una satisfacción, ¿no? Y más cuando hoy en día se lee tan poco y además lo que suele leerse pues son literatura juvenil que a veces se queda de literatura sobre lo que lleva en el nombre, ¿no? Más juvenil que literatura, ¿no? Y es casi un Sálvame Deluxe para adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, pues te llena de satisfacción. Y digo eso porque me ha pasado en dos centros que he ido que dije, bueno, pues puede parecer verosímil la historia. En uno me preguntaban, se quedaron sorprendidos al conocerme porque decían, bueno, esta persona, le decían al profesor, profesor, este autor dice, ¿ha sufrido algún tipo de maltrato en la infancia? Porque como habla del maltrato y parece real, dice, ¿ha sufrido algún tipo de maltrato? Nada más alejado de la realidad. Es una labor de documentación, de indagación, de observación, de documentación en sentido amplio la que te lleva a eso, pero no hay que vivirlo en primera persona, obviamente, para poder escribir sobre ello, ¿no? O otra anécdota también, que un profesor me comentaba luego fuera de micro, me dice, oye, pues el relato, uno que se llama Checking, que habla de unos padres separados que intercambian a las niñas, dice, pues, conté la anécdota de la que nació, y bueno, una anécdota trivial, que nació de la contemplación, de la constancia de que conoce gente que se ha separado, que tiene una relación más o menos cordial en la separación y que comparten las niñas. Y luego nació una constatación personal mía, que era que, bueno, que yo siempre cojo mi coche y vamos mi mujer, mi hija y yo. Y menos este año que tengo que hacer más kilómetros por motivos laborales y voy más solo en el coche, ¿no? Y un día me veo yendo para Córdoba a una presentación o a una lectura o a lo que sea iba, un día de invierno a las 8 de la tarde de noche, digo, ¿qué hago yo yendo para Córdoba a las 8 de la tarde cuando está en mi casa con mi hija? Y voy en el coche solo, aburrido, y ese coche que de golpe sale por aquí una gominola, o papá que no me va la tablet, o tal o cual, va a callar el coche. Y de esa constatación nace el relato, es decir, fundo la anécdota mía de ese momento, que es una tontería banal, con otras constataciones, así voy creando, ¿no? Es decir, voy tirando de cosas que me pasan, de cosas que veo, y de ahí voy creando. Entonces, esta persona lo que digo me decía, dice, oye, cuando has contado la anécdota te iba a preguntar que si, no te lo iba a preguntar delante de los chicos, pero si te habías separado de verdad. Dice, porque es que me estaba leyendo el relato y parecía que te habías separado. Y yo, pues gracias a Dios, estoy muy feliz. Digo, no tengo, digo, si es cierto que, bueno, eso que contaba la anécdota esa, o el hecho de cuando el padre sube a su hija en la sillita, cómo coloca los arneses, la pequeña, la grande, bueno, pues ahí está mi hija. Cuando yo la subo, pues no voy a contar cómo la sube el vecino, contaré cómo la subo yo, ¿vale? Pero ya de ahí voy creando, ¿no? Voy creando literatura, como digo, y con la idea que quiero contar. Y ya para cerrar, antes de leer algún relato, y que me preguntéis lo que queráis, establezcamos un coloquio, he dicho antes también la influencia cervantina, ¿no? Eso queda muy bien decirlo este año, que es el cuarto centenario del Quijote, para que digamos, mira qué autor más interesante, qué inteligente, que tiene influencia de Cervantes, como si eso fuese ponerse una medalla, ¿no? No es mi intención, pero sí es verdad que, de hecho, me estoy burlando de mí ahora como escritor al decir eso, ¿no? Que esa es la idea de la que nace inicialmente el libro. Entonces, ¿dónde veo yo esta influencia de Cervantes en el libro? Y creo que tiene bastante, como digo, bastante influencia, porque para mí el Quijote es la obra clave de la literatura universal, ¿no? Que se adelanta 400 años al resto de la narrativa moderna, y aparece en 3 puntos esa influencia cervantina. El primero, la humanidad con la que he intentado abordar los personajes. Soy más de Cervantes que de Góngora, o incluso de Lope de Vega. Luego, la frontera entre el sueño y la vigilia. Veréis que en los relatos, pues hay relatos que, en la línea de Borges o de Cortázar, que aparecen elementos sobrenaturales, entre comillas. No es lo sobrenatural de Juan Ferrero, que me presentó en Villanueva, no es eso. Es las percepciones individuales que una persona puede tener en ese momento en que no distingue si es sueño o realidad. Es decir, no es lo sobrenatural de Juan Ferrero, repito, amigo y al que aprecio mucho, sino que es lo sobrenatural, entre comillas, la frontera sueño-vigilia de Cervantes o del propio Kafka en la Metamorfosis. Es decir, lo que está pasando es sueño, es realidad. Ahora voy a leer un rato para ejemplificar eso. Y la tercera característica que también influye mucho y que está ahí, no solo en Cervantes, sino en toda la narrativa moderna, es el juego de espejos y de perspectiva y la fractura del narrador que hace Cervantes. Eso aparece aquí. Es decir, yo cuando empieza el libro, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿cómo no se va a querer acordar un narrador del nombre del pueblo en el que tiene lugar la acción?
se ha cargado al narrador, lo ha fracturado en la primera línea. Y luego sigue diciendo, vivió un hidalgo de los de Lanza en Artillero, Quesada, Quijada, Queixada, bueno, digamos que se llama, pongamos que se llama Quijano, ni siquiera sabe cómo se llama el protagonista de su historia. Eso es fracturar, no creerse ni siquiera, dudar de todo lo que cuenta. Eso es propio de la narrativa más moderna, repito, de Cervantes, ha pasado a todos los narradores modernos, porque el narrador que plantee esto, lo diga o no lo diga, tiene una influencia cervantina, ¿no? Porque él es el primero que lo hace. ¿Vale? Pues esa idea de dudar, los propios enfoques de los narradores que no conocen todo, que se cuenta solo parte de la historia, que se cuenta la misma historia de distintos puntos de vista en alguna historia, en algún relato, también aparece, ¿no? Y bueno, ahora voy a leer, como digo, algún breve relato. Voy a leer uno que se titula El cajón de su ropa, para que veáis eso, que ha hablado de la sorpresa final y de la frontera sueño-vigilia, ¿no? El cajón de su ropa. Después de más de medio año sin ir al cine, hemos quedado para ver la última de Almodóvar. Aunque a ella no le gusta, ha accedido, no sin antes mostrar cierta oposición. La película está a punto de empezar. La llamo para ver lo que le queda. El móvil se encuentra apagado o fuera de cobertura. De repente noto que mi bolsillo vibra. Es ella. Voy de camino. A última hora se me ha acumulado el trabajo, para no variar. Se ha especializado en llegar puntualmente tarde. Entra y siéntate. En la fila 13, como siempre. En 10 minutos estoy ahí. Empieza la proyección. Aún no se han encontrado los protagonistas cuando noto en la nuca, como recién salidos de la nada, los fríos dedos de Lucía. Inmediatamente, e igual que si de una cuidada maniobra militar se tratase, me planta un beso en los labios. Te quiero, me dice. Le estrecho la mano. Una vez que encienden las luces, nos fundimos en la cola monótona que abandona la sala comentando el film. Nos encaminamos a un bar cercano para tomar algo. Es de pocas palabras. La miro como quien mira el mar desde la ventana abierta de un apartamento y sabe que lo que tiene delante existe porque él está enfrente. Volvemos a casa dando un paseo. Me sorprende, pues no le gusta nada andar. Sirvo un par de copas de vino blanco de rueda. La ocasión lo merece. Seducción, elegancia, frescor, acidez final, expresivo buque. Nos miramos y sin prisas nos desnudamos. Tenemos toda la noche. Caemos exhaustos y nos dormimos abrazados. Cuando me despierto, ella no está. Sin gafas, me levanto. Voy al baño. He desarrollado una habilidad especial para no tropezar con lo que me rodea. Distingo y organizo de manera aleatoria la realidad por bultos y colores. Todo está recogido. Es una maniática del orden. Nunca deja nada por medio. Vuelvo a la cama. Me siento en el borde. El cajón de su ropa está abierto. Busco sobre la mesilla mis lentes. Al encontrarlas, la realidad me golpea en la boca del estómago. El interior está revuelto. Aún no he podido hacerme a la idea de que llevo un mes muerta. Intento ordenarlo, como si nada. Bueno, luego, por leer otro. Temáticamente, algún tema que os interese. ¿Y leo sobre el tema que os interese o...? Bueno. Estoy mirando. Lo dejamos a tu elección. Vale. Bueno, voy a leer este. Voy a leer este. Es que también voy variando en cada lectura para ver cómo funciona, ¿no? Porque la percepción de cómo funciona el relato en el auditorio, ¿no? Voy a leer otro, es la primera vez que lo voy a leer este. Abordo el tema del maltrato y se titula Lagunas y siluetas. Lagunas y siluetas. Todo sucedió anormalmente deprisa. Apenas un par de segundos, como en las novelas que solía reseñar para el periódico. Era enero de 2010. No lo he contado antes porque quería olvidarlo, para no volverme loco. Ahora, dice el psicólogo que escribirlo quizá me ayude a superarlo.
y que además mi historia puede serle útil a otros. No sé muy bien lo que pasó, pero cuando comprendí el horror que tenía delante de mis ojos, empecé a temer a las personas. Por fin se callaba. No era mala, aunque cuando se alteraba, no había quien le hiciera entrar en razón. Empezaba con la retahíla de lamentos y recriminaciones aprendidas de su madre, y yo me perdía. No fui capaz de contener el golpe. El miedo fue creciendo durante las noches en vela que siguieron aquel fatídico segundo. No he podido olvidar la insistencia machacón y metálica de uno de esos objetos decorativos que imitan un pequeño conjunto de planetas y astros en movimiento, alrededor unos de otros. Nunca he sabido su nombre. En el agotador silencio que sigue a la frágil ruptura de un cráneo, solo se oía su elipse rítmica. Los esfuerzos por apartarlo de mi cabeza han sido estériles. Entonces me incliné sobre ella y la incorporé ligeramente. La abracé en un último intento de retenerla. Solo ha sido una bofetada, cielo. No sé qué me ha pasado, pero es que cuando te empeñas en contradecirme, pierdo el control. No me di cuenta de que el mueble estaba tan cerca. Tengo que hablarte para que sigas respirando. Aguanta, que ya llega el 061. No puedes dejarme. No me lo merezco. Con todo lo que hemos compartido. Sabes que te quiero y que sin ti mi vida no tiene sentido. Pero tu autosuficiencia, tu tono despectivo, me ninguneas, me faltas el respeto. Tú no eres nadie para faltarme el respeto. Cariño, que no se te olvide. Soy tu marido. Te prometo que no volveré a hacerlo más. Respira. Si no lo quieres hacer por mí, al menos hazlo por nuestros 3 hijos. ¿A dónde voy a ir yo con ellos solo? Haz un esfuerzo por recordar las primeras vacaciones que pasamos juntos. O cuando nació Inés, la mayor. Pude estar en el parto, ¿te acuerdas? Respira, cielo, no me dejes. Sin ti no valgo nada. Le susurré mientras noté que el cuerpo comenzaba a enfriarse. Le he dado tantas vueltas a lo sucedido que he empezado a percibir una inquietante silueta, parecida a mí, que me persigue cuando me quedo a solas. De esto no le he hablado a nadie, ni siquiera a mi psicólogo. Temo haber comprendido por qué está aquí. Converso con ella en las interminables horas en que vencido espero en vano el cobijo del sueño. No me atrevo a contradecirla, atormentado y aterrorizado por el hecho de que mi cráneo suene igual que el de mi mujer al quebrarse. Bueno, eso porque os veis una idea más o menos. Lo hay también más lúdico, ¿vale? No todo va a ser así de trágico. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, algo que queréis que comente. El frágil silencio que sigue a la espera de la primera pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas? Lectura. No, el libro es leerlo, claro. Mientras no se lee no se puede hablar de esto. Bueno, ¿no? Bueno, yo suelo decir lo breve y malo, menos malo. Por lo menos no, hombre. Y fuera broma, también yo intento ser muy respetuoso con el lector, en todos los sentidos. Entonces, bueno, si por lo menos lo vamos a cansar, que no lo cansemos mucho. No, pero ya fuera la broma, sí que es cierto que por mi forma de trabajar, como digo, tanto en poesía como en verso, intento depurar al máximo. Entonces a mí me cuesta mucho, yo no descarto una novela, ahora mismo no porque no tengo tiempo, pero no descarto una novela, pues si algún día escribís una novela, será una novela breve, salvando las distancias narrativas, por ejemplo, La lluvia amarilla de Llamazares, una novelita, o San Manuel Bonomarti, o incluso La metamorfosis de Kafka, que no sabe si es un relato largo o una novela. Algo breve, ¿no? Yo creo que en los tiempos que corren tampoco hay que abusar mucho. Yo sé que hay un lector muy claro, que es el que tiene su libro, que le gusta por el color del tomo, que va con las cortinas o con los cojines del sofá, y que le gusta tener el libro en la mesita de noche durante 2 meses porque va leyendo todos los días 10 páginas y le dura 2 meses. Con este libro no le va a durar 2 meses, está claro. Entonces, es un tipo de lector distinto, que lo respeto y hay que leer y todo, pero no es el tipo de lector para el que va pensado esto. Como digo, yo nunca escribo para un lector, pero está claro que el lector de esto es otra cosa. Y, por supuesto, como digo, yo intento aspirar a decir lo que quiero decir en el menor número de palabras. Entonces, claro, bueno, malo, no lo sé. Eso es el lector que tiene que opinar, pero por lo menos en eso sí, intentar condensar al máximo. También es cierto que el relato
o el poema también son géneros que se adaptan muy bien a los tiempos actuales en ese sentido, ¿no? De hecho, el relato está ahora en auge, aunque el lector de relato pasa como el de poesía, son lectores muy específicos. Hay muchos lectores de novela que nunca leen libros de relatos, o lectores de novela que, por supuesto, nunca leen poesía, ¿no? Pero sí que se adapta bien a internet, se adapta bien a que se reproduzca un fragmento o un relato entero en internet, a que se consuma en 3 minutos. Cada relato de estos se puede consumir una primera lectura en 5 minutos, en 2 minutos como hemos visto, una primera lectura, luego se hace otra lectura, lo lees en el conjunto, lo que quieras, pero te permite entrar y salir del libro con relativa facilidad, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo bueno breve, pero sí que por lo menos si lo malo breve, por lo menos menos malo, menos dañino para el cerebro, que nos gusta la cosa para que la gente abusemos de ello, ¿no? Yo creo que son 29 relatos buenos. Bueno, por lo menos la intención, ¿no? Y variados en el tema, como digo, y sí, comprometidos con la realidad social, eso sí, con la problemática del ser humano hoy en día. Sí, con la realidad que nos rodea y con las dificultades que nos encontramos día a día. Aún recuerdo cuando nos encontramos, bueno, en la reunión que mantuvimos en la sede de Piedra y Cal, que salimos y estuvimos conversando y me dijiste, pues que me ha llegado la prueba y estoy leyendo. Y fíjate, estamos ya aquí presentando el libro y seguro que va a ser un libro que va a tener muy buena acogida y ya me consta que la crítica está siendo muy buena y cuando lo leamos, me sumo a ello, aportaremos nuestra propia visión. Salvando mucho la distancia, bueno, no tiene mucho que ver, pero sí, aunque eran cuentos, relatos, Paco Carrasco con Taxidermia, la verdad que planteó esa dialéctica entre la realidad, entre lo sobrenatural, en esos cuentos que planteaba y funcionó muy bien, la verdad que tuvo muy buena acogida y es muy digerible a la hora de leer, que eso hoy día para el lector del siglo XXI es importante, la inmediatez y el leer instantáneamente y el llevarte lecturas breves que poco a poco van consumiendo el libro. Yo creo que va a tener auguro buena acogida. Además, la creación fecunda que has tenido en el ámbito literario creo que es de admirar, ¿no? Porque desde el 98 hasta el 2016 en el que nos encontramos, casi 20 años ya, ha sido impresionante. Pocos pueden decir que tienen esta trayectoria y no en vano. No, sobre todo también yo como escritor sí que es verdad que eso sí lo digo, no me gustaría, vamos a ver, para mí lo más fácil, no lo he dicho antes, quizá hubiese sido una segunda parte de lo que viene en el frío. Material tengo, historias se quedaron sin contar. Para mí quizás como escritor hubiese sido más fácil. No sé si algún día, también tengo un proyecto por ahí para hablar de la minería en Villanueva del Duque, que me gustaría hacer una novela. Ahí lo que sí tenía en mente, porque yo digo el género en función de lo que quiero tratar. Sí que tengo en mente una novela sobre ambientada en la minería, a principios del siglo XX, Segunda República como muy tarde, ¿no? Pero sí que tengo en mente esos proyectos, pero tampoco quería encasillarme en lo histórico. Y aparte que los libros te van pidiendo su cauce, y no quería encasillarme en lo histórico nada más. Y repito, para mí a lo mejor hubiese sido lo más fácil, volver a escribir sobre la guerra civil o este proyecto que también, como digo, tenía en mente. Y sin embargo me descolgué con esto porque me apetecía escribir sobre esto, ¿no? Temas que no había tratado y que creía que era el momento, con 33, 34, 35, 39 años que tengo ahora, de tratar estos temas, ¿no? Sí que lo que quiero decir con esto es que yo soy un escritor que asumo riesgos. Es decir, me gusta asumir riesgos, no me gusta acomodarme. Eso a lo mejor en poesía se nota menos, porque claro, el lector de poesía casi siempre es poeta, ¿no? Pero que intento buscar siempre algo distinto en todos los libros. Si yo estuviese continuamente reescribiendo el mismo libro, me aburriría a mí mismo, y entonces dejaría de escribir. De hecho, antes me ha preguntado, no sé si ha sido tú, Miguel, que si ahora estaba escribiendo. Ahora mismo no estoy escribiendo nada. Yo no sé acumular proyectos sin que vean la luz. Y tengo que saber que quiero decir algo. No puedo escribir por escribir, no sé si me explico. Entonces, acumular no lo veo, no es mi forma de trabajar. Hay gente que lo hace, yo lo respeto, pero yo no lo hago. Entonces, voy asumiendo riesgos, voy buscando distintos puntos de vista, distintas inquietudes que voy canalizando y esa es mi forma de trabajar hasta ahora. Es verdad que, bueno, yo me confundía, pero tal vez
por la confusión de invierno y frío, las ventanas Claro. de invierno, los que miran al frío, que fue el finalista. El finalista, sí, porque además son dos libros, pasa como esto, tampoco lo he dicho, pero son dos libros unitarios, es decir, son dos como las dos caras de la moneda. Correcto. Y en este libro incluso también he escrito, en aquel caso eran dos libros que iban entrando y saliendo de ellos, en uno abordaba la guerra civil, en otro los problemas de las personas mayores, de esas mismas personas mayores que me ayudaron a recomponer ese momento de la historia, los problemas que tenían en la actualidad, y algunos familiares también. Y ahora en este pues tenía también dos proyectos a la vez, que eso no lo he contado, pero vamos, también a la hora de la génesis del libro, es un libro de más de 5 años de escritura, en los cuales he acompañado con el nuevo poemario inédito que tengo, que estoy moviéndolo por premios, que estoy intentando que vea la luz, pero que no estoy escribiéndolo ahora, obviamente. Y iba dejando a lo mejor, venga, 9 meses de trabajo en el libro este, me centraba en 9 meses, lo dejaba reposar, que eso sí lo he dicho en el cajón, me centraba en el poemario, de temas completamente distintos, abordo la paternidad, la incertidumbre y la redefinición de presupuesto que supone el ser padre, lo conecto con la creación literaria, pues dejaba el poemario, me volvía a centrar en este, dejaba este, me volvía a centrar en el poemario, iba entrando y saliendo. También por los compaginados. Y bueno, y también la labor de documentación que requieren obras como Los que miran al frío, para poder sacar... sí, que eso no le da mérito literario, pero sí que es trabajo que va sobre todo Es espalda. importante, porque luego hay obras que abordan esta cuestión, pero que se adentran más en la ficción sin reparar en, Claro. en la realidad de los hechos, y en ese caso Claro. es verdad que Los que miran al frío se nota cuando la lees que es una novela, Sí, una narración, unos relatos que están documentados y se nota. Porque... y que hay literatura como este, que aunque aparece en la realidad actual, pero ni es un panfleto político, ni mucho menos, de ninguna sigla, ni es una simple amalgama de qué indignados que estamos, no es nada de eso. Es literatura que va cogiendo una labor de documentación distinta, porque la labor de documentación aquí no he tirado de hemerotecas, no he tirado de archivos en internet, de periódicos antiguos o de libros, sino que he tirado de televisión, de periódicos actuales, de documentación de gente que conoce, las mismas fuentes orales de siempre, etc. Pero es que esa labor, pero sin embargo, lo que hay son historias de ficción, no lastra eso en la narración, no hay, como digo, un panfleto político, ni mucho menos, ni hay una amalgama de simple noticia de televisión. Pues Paco, si no hay preguntas, si no hay... Pues nada, para mí es un placer estar aquí con vosotras esta tarde. La verdad que hemos sido un público... Hemos estado en familia, pero muy bien, Muy un bien. público selecto. Muy bien. Que escribe la literatura. Y bueno, felicitarte como paisano de los Pedroches y académico ya de la Real Academia de Córdoba, así que... Más académicos tiene que haber de los Pedroches. Sí, sí. No hay mucho, más tiene que Sí, haber. es cierto, y que el nombre de los Pedroches vaya ahí y que, bueno, pues que tengan mucha suerte con esta obra y con todas las que están por llegar. Así que, bueno, pues agradecerte nuevamente tu presencia y tu deferencia para presentar hoy aquí con nosotros en el Día Internacional de los Museos tu obra El extraño escritor y otras devastaciones, y agradecer a todos los presentes el que hayáis asistido y espero que hayáis disfrutado de la tertulia con Paco. Así que nada, y el que quiera o la que quiera comprar el libro a un módico precio, 17 pueblos, tiene el libro aquí a la venta. Y tenemos la oportunidad de tener al autor aquí y tenerlo dedicado, que eso es, digamos, un plus importante. 17 pueblos es el título del libro. No, 17 pueblos, el título del libro es El extraño escritor y otras devastaciones, y 17 pueblos es una web de aquí de los Pedroches, que trabaja en la actualidad, pero que otra de las labores que desarrolla, y quién mejor que lo puede contar que Pedro de la Fuente, que es uno de sus editores, es la labor de recopilar todas las publicaciones que tenemos en los Pedroches, si mal no tengo entendido. Perfecto. Pues muchísimas gracias y que tengamos presente que estamos en el Día Internacional de los Museos y que son instituciones muy importantes en la tutela del patrimonio, no solo en las colecciones que atesoran, sino en todas esas otras labores de conservación, restauración, puesta en valor y divulgación del patrimonio y del paisaje cultural
que es el lema que este año tiene este día. Así que hasta la próxima. Muy bien.